Bueno, ¿comenzamos? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Borenstein, soy médico radiólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y baja eso un todo, si no me escucho. Vos me escuchás de acá, de afuera. Soy médico, como decía, soy médico radiólogo y hace un poquito más de 10 años que me dedico al área de intervencionismo. Y bueno, el título que... ¿Estoy muteado? No, estoy bien. ¿Me escuchás? Bien. Y el título que elegí como para empezar la charla es ¿qué es lo que el radiólogo intervencionista puede hacer por el colega? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos sumar desde procedimientos, opiniones, debate para realizar una mejor atención a los pacientes, procedimientos mínimamente invasivos, ambulatorios, con bajo índice de complicaciones y poder resolver tanto la parte sintomatológica, el dolor de algunos pacientes, como la parte oncológica en cuanto al diagnóstico o tratamiento. Así que vamos a charlar un poquito de qué es lo que hacemos en el Hospital Italiano y de qué manera podemos venir a aportar, a sumar un granito de arena para la atención de sus pacientes. Muy bien. Entonces, para eso elegí varios temas para tratar. Vamos a hablar un poquito de la historia, de cómo surgió todo esto, de algunas biopsias, de bloqueos, alcoholizaciones, verteroplastias, radiofrecuencias, y vamos a darle un cierre. No es que no es que hay esto y nada más, hay muchas cosas más que podemos realizar, pero la verdad que el tema es muy amplio y podríamos estar hablando 3 horas. Entonces decidí acotarlo a esto y si hace falta hacemos una segunda charla profundizando algún tema que les parezca interesante, o sea, no habrá ningún problema. Entonces para eso vamos a ir un poquito al pasado, ¿sí? Y vamos a 1964, donde esta persona que está acá se llama Charles Dotter y es considerado el primer radiólogo intervencionista. Este médico logra destapar un vaso a través de la introducción de un fierro, algo totalmente cruento, pero bueno, está publicado en 1964 como el primer intervencionista. En 1971 tenemos las primeras imágenes de tomografía, fíjense lo que era el tomógrafo y la calidad de la imagen, nada que ver a lo que tenemos hoy en la Clínica San Jorge ni en el Hospital Italiano. En 1984, este médico que está acá se llama Galibert, y es el que primero publica y realiza una vertebroplastia, esto de ponerle cemento a un cuerpo vertebral y generarle alivio al paciente. Y este médico muy corajudo, fíjense, realiza el primer procedimiento y lo publica en una vértebra cervical. O sea, le pone cemento en un cuerpo vertebral cervical, que si fuese por mí, yo arrancaría con un cuerpo vertebral lumbar, bien bajo, cosa de que no haya ningún problema, pero esta persona vio un hemangioma, en realidad era un hemangioma doloroso a nivel cervical, y fue y le puso cemento en forma percutánea y le resolvió la sintomatología del paciente. En 1989 comienzan a aparecer una nueva serie de tomógrafos, que son estos helicoidales, en el cual el paciente se desliza, y hay una serie de detectores y se adquieren imágenes mucho más rápidas, ya que antes para tener una imagen teníamos que esperar más de 1 minuto, y hoy por hoy, casi con menos de 30 segundos, tenemos una tomografía de punta a punta del paciente, desde la cabeza hasta los pies, con una excelente definición. Con lo cual, todas estas cosas en el diagnóstico fueron cambiando, van a seguir cambiando, no hay dudas de que el avance tecnológico es imparable, y esto beneficia al paciente, beneficia en cuanto al diagnóstico y beneficia en cuanto a los procedimientos que podemos ofrecerles a los pacientes. Entonces hay una serie de estudios, desde diagnósticos hasta terapéuticos, en la radiología intervencionista, que los podemos dividir en 2 grandes grupos. La parte vascular, que se encarga de arteriografías, embolizaciones, quimioembolizaciones, angioplastías, filtros, etc., que es toda una rama muy interesante, muy atractiva, pero que yo no realizo, que no tengo experiencia,
y la parte no vascular, en la cual sí me desempeño, y hay procedimientos diagnósticos hasta terapéuticos, como biopsias, drenajes, infiltraciones, hasta verteroplastias, termoablaciones, alcoholizaciones, y de esto vamos a hablar en este ratito. Para realizar estos procedimientos no se requiere mucha tecnología. Con un ecógrafo y un tomógrafo es más que suficiente. Y muchas veces, si podemos vincularlos en la misma sala, mucho mejor, porque logramos procedimientos más rápidos, más precisos y con menos radiación, si es que combinamos ecografía y tomografía. Desde ya que hay algunos procedimientos que los hacemos solamente bajo eco y otros solamente bajo tomografía. Pero no necesitamos mucho más. Obviamente que afuera y en la literatura podemos encontrar procedimientos guiados por resonancia magnética, que también están muy buenos, pero por lo menos nosotros no tenemos la posibilidad ni el material, ¿sí?, para realizar estos estudios. Entonces necesitamos tecnología. Y lo más importante, necesitamos el recurso humano, ¿sí? Necesitamos un equipo entrenado que se encargue de hacer estos procedimientos, que conozca desde la anatomía radiológica hasta toda la técnica de procedimiento, el cuidado post-procedimiento. Y acá estoy yo y está la doctora Sabluk, que está al lado mío, que la pueden ver ahí, que también hace intervencionismo y a la cual le pueden consultar un montón de cosas. Ella hace recto, hace diagnóstico, ¿sí?, informes de toda la patología colorectal, pero también hace intervencionismo y va a venir y va a estar con nosotros, así que ambos formamos un equipo. Y acá tenemos a mi maestro a la derecha, que es el doctor Belán, que ahora ya no está haciendo procedimientos, pero que es un consultor muy importante. Entonces, ya para meternos de lleno en los procedimientos, vamos a arrancar hablando de algunas biopsias, ¿sí? Y biopsias bajo ecografía, como ustedes pueden ver, o tomografía de biopsias hepáticas, las hacemos acá, y la idea, vuelvo a repetir hasta el cansancio, es venir a sumar algunos procedimientos, no a reemplazar los que ya se hacen y con total éxito, como biopsias hepáticas, renales. Hoy tuve la oportunidad de ver una biopsia renal muy interesante, y aprendí un montón porque la hacían desde bajo tomografía, cuando nosotros la hacemos bajo ecografía, y cada uno puede aportar desde su lado para seguir sumando conocimiento y para brindar un mejor procedimiento a los pacientes. Acá tenemos biopsias hepáticas sencillas que se pueden hacer bajo ecografía o bajo tomografía computada. Podemos hacer biopsias renales de tumores, la que me tocó hoy presenciar con el nefrólogo fue una biopsia renal, pero del parénquima renal, y no, como en este caso que ustedes están viendo, una biopsia de un tumor renal. O biopsias de partes blandas, por ejemplo, lesiones que están ahí cerquita, al alcance de la mano, al alcance del ecógrafo, y las hacemos obviamente bajo guía ecográfica. Lo mismo hacemos bajo ecografía, biopsias de tiroides, biopsias de mama, biopsias de ganglios. Así que de toda esa gran variedad de procedimientos, no voy a hablar mucho, ya que se hacen perfectamente acá. Y si, por ejemplo, acá tenemos biopsias voy a hablar de otras biopsias, ¿no? Pero acá tenemos una biopsia de pulmón, esta me tocó la semana pasada. Fíjense que lo ponemos en decúbito lateral, el paciente estaba así acostado, no es que di vuelta la imagen, sino que estaba así acostado para evitar que algún sangrado tome la vía aérea, haya una fístula a la vía aérea, y estando acostado puede involucrar ambos pulmones. En cambio, de este lado me aseguro que el pulmón que está arriba va a estar completamente aireado y no voy a tener ningún problema. Biopsias óseas, como ven acá, de una rodilla, una lesión lítica, o biopsias transvertebrales de una colección que teníamos acá, prevertebral retroaórtica, que resultó ser un absceso. Y esta última, que me faltó poner la animación para que aparezca lo último, no les puedo mostrar la aguja puesta y qué es lo que fue, cuál fue el diagnóstico, porque me toca el miércoles cuando vuelva a Buenos Aires. Pero fíjense que hay una lesión lítica en el díploe, que erosiona tanto la tabla externa como la tabla interna, y es una paciente de 45 años con un antecedente muy fuerte de un cáncer de mama y única lesión.
Así que me plantearon esto antes de venir acá a Ushuaia, si podíamos biopsiar esta imagen por el antecedente, y les dijimos que sí, obviamente. Si bien tiene algunas imágenes adentro, densas, que pensamos que puede llegar a ser un hemangioma, no podemos descartar que no sea una metástasis, y esto cambia la conducta del paciente. Entonces, cuando la conducta del paciente se ve influenciada por un diagnóstico de una lesión, tenemos que hacer el mayor esfuerzo por llegar al diagnóstico y brindarle un tratamiento, si es necesario, o controlarlo con imágenes si no hace falta ningún tratamiento. Pero es muy importante tomar una muestra, una buena muestra, y confirmarlo con anatomía patológica. Este es el caso de esta chica que vamos a biopsiar el miércoles. Para el próximo viaje traemos el resultado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos lesiones que son realmente complejas y ubicadas en lugares donde molesta? Esta es una paciente de 65 años que tenía un quiste artrosinovial que estaba comprimiendo la médula. Fíjense cómo está ahí. Y nos preguntaron si podíamos evacuarlo, sintomática, obviamente, si lo podíamos evacuar. Y bueno, esto fue lo que hicimos, entrar por ahí entre C1 y C2 y evacuarle el quiste, y la paciente resolvió la sintomatología. Acá tenemos otro paciente joven, este fue hace 2 meses, que tenía una lesión infiltrativa de todo el cono orbitario, y nos preguntaron si se puede hacer, y le dijimos que por supuesto. Gran parte de las lesiones que tenemos, que se nos presentan, con toda la tecnología que tenemos acá en Ushuaia y en Buenos Aires, se pueden abordar y ofrecer un buen diagnóstico al paciente. Y en este caso, fíjense cómo a nivel del cono orbitario, en la parte medial, ¿sí? Con anestesia general, obviamente, tomamos una muestra, y en este caso fue un linfoma. Acá tenemos otro paciente neumonectomizado, ¿sí? Completamente del lado izquierdo, y fíjense que tenía una lesión contralateral. Entonces se nos planteó la posibilidad de hacer una biopsia porque tenía esta lesión, y la idea podía ser tanto abordarlo transparenquimatoso, pero existe el riesgo del neumotórax y el paciente le quedaba solamente ese pulmón. Así que decidimos hacer una biopsia transvertebral, que son extremadamente seguras, sin riesgo, sin mucha molestia para el paciente, y tomar una muestra, y sacamos un material suficiente para diagnosticar otro adenocarcinoma asincrónico, ¿no? Metacrónico. Biopsias mediastinales, como me tocó hacer hoy una a la mañana del paciente del doctor Fernando, se hacen acá perfectamente, y no hicimos más que repetir lo que hacemos siempre. Pueden ser para externales, ¿sí? Bien cerquita al esternón, y tomar una muestra de este tipo de lesiones, o transesternal, como se ve acá, atravesando con una aguja gruesa el esternón, no hay ningún problema, y con una aguja más finita ir y tomar una muestra, o para vertebrales, como es el otro caso, a nivel costo vertebral, que es un acceso seguro y que se puede biopsiar perfectamente. Muy bien, ahí tenía un jueguito de luces con siempre recordar lo de la mamaria interna que se ve ahí, de no lesionar estos vasos, este paquete vascular, que es muy importante. Pero también tenemos otros accesos, por ejemplo, transhepático, en una biopsia, como ven ustedes ahí a la izquierda, de una suprarrenal, se puede atravesar perfectamente el hígado y biopsiarlo. Generalmente estos estudios los hacemos con una técnica coaxial, o sea, con una aguja llegamos hasta la lesión sin tocarla, atravesando el hígado en este caso, y por dentro pasamos otra aguja y tomamos una muestra de esta lesión, que era una metástasis de un cáncer de pulmón. O biopsias como ven acá en la del medio, una biopsia transgástrica, estos dos casos, por ejemplo, de una lesión pancreática, ¿sí? Que no quedaba muy en claro qué tipo de lesión era, y se puede abordar perfectamente. Ahora, lo que no podemos hacer es, por ejemplo, accesos transcolónicos. Podemos atravesar el intestino delgado, podemos atravesar el estómago, no hay ningún problema. Siempre tratamos de evitarlo, de ir por la grasa peritoneal, pero si es que es necesario y eso le va a cambiar la conducta al paciente, lo hacemos. Lo que no se puede atravesar es el colon ni el vaso, uno por una cuestión séptica y el otro por un claro riesgo de sangrado
a nivel del vaso y preferimos evitarlo. Acá tenemos otra lesión, que tenemos acá, este es un acceso más difícil, donde está el riñón por detrás, fíjense, está la lengüeta del pulmón izquierdo, está el vaso, la aorta, por adelante el páncreas, que también tratamos de evitar para evitar pancreatitis, y teníamos esta lesión, de vuelta lo mismo, con un antecedente oncológico muy fuerte, y había que saber de qué se trataba esta lesión. Entonces, también se nos preguntó si podíamos hacerlo, y para que vean que no hay una cuestión de género, también lo podemos hacer, que no se puede acceder, y fíjense cómo accedemos en este caso. Vamos bien desde abajo hacia arriba, bien pegadito para renal y para vertebral, y en estas reconstrucciones se puede ver bien cómo se accede a la lesión, llegando, llegando a la confirmación histológica de metástasis de adenocarcinoma. Así que biopsias hay un montón, cada vez son menos los lugares donde no podemos acceder. Siempre hay que plantearle al paciente la forma menos invasiva, la forma percutánea, que, como me faltó aclarar y vale este momento, se realizan en forma ambulatoria, la gran mayoría con anestesia local, y el paciente no tiene que venir al tomógrafo o al ecógrafo a nuestro servicio a sufrir un procedimiento. Se puede hacer perfectamente en excelentes condiciones, y el paciente se va de la clínica 2 horas después, en algunos casos, por ejemplo, si los controlamos, o inmediatamente. Así que esta es la vía y la forma en cómo trabajamos. Cambiando de tema, para no aburrirlos con biopsias, podemos mencionar los bloqueos. Los bloqueos o infiltraciones consisten en introducir una medicación en forma percutánea para generalmente aliviar el dolor. Y tenemos varios tipos de bloqueo, o principalmente 2 tipos de bloqueos. Tenemos los bloqueos permanentes o neurolíticos, ¿sí? Y tenemos los bloqueos temporarios, ¿sí? Los bloqueos temporarios habitualmente los hacemos con un corticoide de depósito, y los bloqueos neurolíticos, que los dejamos más que nada para los pacientes terminales, oncológicos, en que tienen un dolor muy profundo y visceral, o por invasión neural, utilizamos principalmente el alcohol. Alcohol al 96%, que se compra en la farmacia o la proveeduría. Entonces, para hablar de este tipo de tratamiento de dolor, tenemos 3 sectores donde básicamente en la columna pueden generar dolor: el cuerpo vertebral, el disco intersomático con una herniación, una protrusión, una compresión de una raíz nerviosa, y la faceta articular. Vamos a hablar un poquito de la compresión que genera el disco cuando se produce una protrusión y un estrechamiento del neuroforamen. Y tenemos los bloqueos, por ejemplo, perirradiculares. Estos dolores pueden ser cruralgias, ciatalgias, y la causa pueden ser varias. Puede ser una hernia de disco, un canal estrecho, una fibrosis postquirúrgica, una espondilolistesis degenerativa, un ganglión facetario que comprima el neuroforamen, una secuela de fractura. Y obviamente le ofrecemos a los pacientes, lo primero que le ofrecemos es algún analgésico, kinesio, hay un montón de terapéuticas. Ninguna de ellas tiene una efectividad del 100%, ¿sí? Ninguna de ellas. Ni los bloqueos, ni el tratamiento con kinesiología, ni los analgésicos, ni nada. Con lo cual muchos pacientes van probando, y empezamos desde lo menos invasivo a lo más invasivo. Y empezamos con medidas higiénico-dietéticas, o anestésicos, o AINES, o analgésicos, o kinesio, hasta que podemos probar con un bloqueo, y si no, seguir con cirugía. Obviamente que si el bloqueo, que hay hernias que por más corticoides que pongamos, el efecto de compresión es tan notorio que no va a mejorar, y directamente es quirúrgico o un canal estrecho, en fin. Dentro de estos bloqueos, si el mecanismo que produce la sintomatología es un mecanismo inflamatorio, ¿sí? Con aumentos de mediadores de la inflamación,
puede que el tratamiento no sea quirúrgico. Podemos intentar un tratamiento no quirúrgico con un bloqueo con un antiinflamatorio. Como dijimos, si la compresión es mecánica, el tratamiento de por sí va a ser quirúrgico y de eso no hay vuelta. La idea es cortar este ciclo de inflamación que genera más dolor y más inflamación y así sucesivamente con un procedimiento mínimamente invasivo que dura entre 20 y 25 minutos y es con un paciente ambulatorio. Entonces, dentro de las protrusiones discales tenemos protrusiones que van directamente al espacio epidural anterior, al receso lateral y al neuroforamen o extraforaminales. Y para ellos vamos a ofrecer distintos tipos de procedimientos. Tenemos estos bloqueos pueden cumplir un rol diagnóstico, en el cual lo que hacemos es confirmar o descartar la presunción clínica que tenemos, porque tenemos una imagen, por ejemplo, y tenemos una ciatalgia y uno va y bloquea la raíz y logra mejorar la sintomatología, o tal vez no, entonces uno tiene que replantear la estrategia y ofrecerle otra cosa. O puede ser terapéutico en el caso de que algún paciente se vea beneficiado por esta disminución de la inflamación y la protrusión discal logre disminuir, reabsorberse, ocupar otro espacio que no le genere sintomatología y mejorar la clínica del paciente por un periodo considerable de tiempo. Entonces tenemos varios tipos de bloqueos, como este es el caso, un bloqueo a nivel del neuroforamen, en el cual en algún momento poníamos una sustancia con contraste diluida para mostrar a dónde iba la medicación que vamos a poner. Lo que dice la literatura últimamente es que no hace falta tanto poner el contraste, sí lo que hace falta es que no tengamos retorno venoso, que no inyectemos la medicación en una estructura vascular. Y si queda alguna duda, bien, podemos poner un contraste diluido para mostrar a dónde estamos poniendo la medicación, el corticoide. Puede ser translaminar e ir más al receso lateral, ¿sí? O también puede ser epidural y bañar todo el canal. También hay bloqueos cervicales con braquialgias que no mejoran luego de los AINES, la kinesio, etcétera, etcétera, y se puede, fíjense, acá se ve la hernia más protruida y complicando la raíz de ese neuroforamen, y podemos poner una medicación. A todos los pacientes habitualmente los controlamos. Les llenamos un Excel previo al tratamiento, donde los interrogamos acerca de la clínica que tiene y una escala visual analógica de dolor de 1 a 10, y los llamamos a los 50 días, 45, 50 días, para ver cómo le fue, que hacemos ese seguimiento y decimos que mejoró la sintomatología, mejoró un 50%, ya con que mejore un 50% es bastante. Obviamente el objetivo es dejarlo al paciente sin dolor, pero mejora el 50%, puede retomar su vida, su calidad de vida habitual, con eso ya nos damos por satisfechos. Y si no, ofrecerle algún otro procedimiento o ver si no tenemos que bloquear otro nivel o si el dolor era más facetario, o etcétera, etcétera. También para el dolor sacroiliaco, esos dolores bien lumbares, localizados, que aumentan con la palpación, podemos realizar este procedimiento, poner una aguja bien profunda y poner la medicación, que puede ser tanto unilateral como bilateral. Otro de los sitios que podemos poner es la articulación facetaria. Yo sé que acá ya hacen muchos bloqueos radiculares, facetarios. Yo menciono nada más lo que hacemos nosotros en el hospital italiano y cuál es nuestra experiencia. Pero sé muy bien que se hace muy bien acá y de la misma manera. Hay dos cosas. Podemos hacer un bloqueo intraarticular facetario, como este es el caso que ustedes pueden ver acá, o ¿sí? O bloquear también la rama medial de la raíz dorsal, ¿sí? Que va a inervar esa articulación facetaria. ¿Para qué? Estos bloqueos generalmente los hacemos como diagnóstico. Si el paciente está con un dolor localizado, lumbar, que aumenta a la flexoextensión, que tiene una mínima irradiación a la zona inguinal o al glúteo,
pero no tiene esa ciatalgia, esa cruralgia bien característica de algo más radicular, y tenemos encima la posibilidad de hacer una imagen, una resonancia, y vemos edema en la articulación facetaria o una artrosis en tomografía, hacemos este bloqueo con fines diagnósticos para confirmar o descartar el nivel, y en caso de confirmarlo, ahí sí podemos hacer una risolisis o una radiofrecuencia, que también se hacen acá, y que están muy bien, y con esto logramos denervar esta articulación facetaria, eh, y mejorar la sintomatología del paciente por más tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a ir justito a la raíz, al nervio medial, de la raíz dorsal, como se ve acá, de un nivel superior e inferior de la articulación que queremos tratar. ¿Por qué? Porque hay ramos del nivel superior que inervan la parte, que van hacia el sector inferior, y ramos del inferior que suben e inervan simultáneamente esa articulación facetaria. ¿Y qué hacemos? Ponemos una aguja, un electrodo, llevamos a 80 grados, ¿sí?, durante 90 segundos, y quemamos ese nervio. Obviamente, previo a hacer esto, hacemos estímulo sensitivo, tenemos al paciente con una neuroleptoanalgesia, sedado, pero que responda, hacemos estímulo sensitivo para confirmar el nivel, y hacemos estímulos motores para no estar pasado, no estar en una raíz ventral y no dejar un déficit motor. Lo podemos hacer perfectamente por tomografía computada o por radioscopía. Los hicimos de ambas maneras, y acá tenemos ejemplos de ello, y el nervio pasa justo por arriba de la apófisis transversa, y bien cerquita al cuerpo vertebral, ahí pasa el nervio que va a inervar esa faceta. Otros bloqueos que podemos hacer es el bloqueo del nervio de Arnold, esas cefaleas de origen más cervical, que generalmente son unilaterales, occipito temporal, frontal también, con un dolor que puede durar horas o días, y que se da más frecuente en pacientes jóvenes. Y con tomografía computada vamos justamente ahí a la raíz entre C1 y C2, donde sale el nervio de Arnold, bilateral o unilateral, y ponemos también un antiinflamatorio, y logramos mejorar un poco la sintomatología, en el mejor de los casos, de nuestro paciente. Hay otros bloqueos, como el bloqueo del músculo piriforme, bloqueo del nervio pudendo, bloqueos del labrum, pero bueno, es un montón de temas, así que cualquier cosa profundizamos en lo que les interese a cada uno. Pasando un poquito de los bloqueos temporarios, seguimos con las alcoholizaciones, que son ni más ni menos que bloqueos permanentes. ¿Y cuándo le proponemos a un paciente una alcoholización? Bueno, cuando el tratamiento analgésico paliativo no es suficiente en estos pacientes que tienen un cáncer avanzado y tienen un dolor visceral, que es un dolor difuso, permanente, profundo, que es resistente a los otros tratamientos que le dimos. ¿Y cómo lo hacemos? Con tomografía computada, habitualmente, ponemos una aguja muy finita, llegamos hasta el nervio, ponemos un poquito de contraste, ahí fíjense, para ver que la medicación no vaya a ningún vaso, porque no se olviden que acá vamos a poner alcohol puro. Este es un ejemplo que muestra cómo realizamos en este caso un esplácnico paravertebral. Luego ponemos anestesia local, lidocaína, y por último hacemos la inyección del alcohol en forma lenta, ¿sí?, muy lento porque es muy irritante, el paciente está despierto, y ponemos el alcohol en forma muy despacito. La gran mayoría de las veces nos tocó hacer bloqueos de esta cadena simpática del plexo celíaco o solar, que es muy similar al plexo esplácnico, pero delante del diafragma y a nivel preaórtico. Vuelvo para atrás. Este es el bloqueo del plexo celíaco, que es preaórtico, ¿sí?, entre el tronco celíaco y la mesentérica superior, se encuentra principalmente, y el esplácnico es una estación ganglionar por detrás, como se ve ahí, la voy a marcar, que está a nivel paravertebral un poquito por arriba, en vez de L1, L2, D11, D12.
Pero si yo voy a bloquear o voy a alcoholizar, ambas tienen las mismas indicaciones. Entonces, si por contextura me conviene hacer un bloqueo esplácnico, lo comento con el oncólogo, con el cirujano, que nos conviene hacer el esplácnico, o un celíaco, pero básicamente son estaciones distintas de la misma inervación de fibras aferentes de todo el sistema simpático. Entonces, estos pacientes se van a ver beneficiados porque hagamos el bloqueo del plexo celíaco o del plexo esplácnico. Entonces, el médico que va a realizar el procedimiento tiene que decir, mira, me parece que esto le va a beneficiar mucho más a mi paciente y hacerse cargo de lo que uno decide. En este caso, pacientes con cáncer de páncreas, muchísimos en estadios avanzados, con un dolor tremendo, hepatocarcinoma, cáncer de estómago, vesícula, suprarrenal, colon, todos estos pacientes en estadios más terminales que no mejoran con la otra sintomatología, insisto, no es para el primero que aparece ir y hacer un bloqueo, una alcoholización, sino que si se puede resolver con medicación por vía oral o alguna otra terapéutica, bienvenido sea. Si no, se puede realizar estos bloqueos esplácnicos. Estos pacientes los dejamos internados. ¿Por qué? Porque suelen tener como complicación diarrea por aumento del peristaltismo, ¿sí? Puede tener diarrea difusa y deshidratación e hipotensión ortostática. Entonces, habitualmente los dejamos internados 24 horas, los controlamos, eso luego se estabiliza y no sufren ninguna otra complicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Invasión vascular de dicho tumor, infecciones intraabdominales o obstrucción intestinal. ¿Y cómo los podemos realizar? Fíjense, este bloqueo es del plexo celíaco o solar, es lo mismo, y realizamos una aproximación transaórtica. Fíjense cómo atravesamos la aorta de un lado al otro. Esto ¿no? Con una aguja finita no tiene ningún problema, pero es importante, 100%, inyectar contraste y ver que el contraste no se lava, no se va a nivel intravascular, sino que se queda todo por delante de la aorta. O lo podemos realizar para o látero aórtico, como vemos este caso, tanto de un lado como del otro, y bañamos la zona con el contraste y nos quedamos tranquilos de que el alcohol que viene a continuación no va a estar a nivel vascular. O podemos hacer los bloqueos esplácnicos, ¿sí? Como mostré antes. Fíjense, a nivel bilateral, ponemos el contraste, estamos seguros. Y luego, la solución que vamos a hacer un preparado entre el alcohol puro, nuevo, y ropivacaína, algún anestésico que tenga una vida media mayor. Y con esto logramos 2/3 de alcohol, o sea, más alcohol que el anestésico. Y con esto logramos eh, lesionar este plexo y mejorar la calidad del paciente. Tal es así que en mi experiencia, muchos de estos pacientes vienen extremadamente cansados y con dolor y sin poder dormir. Y uno cuando me pasó, literal, cuando les empieza a hacer el bloqueo y este dolor disminuye, se quedan dormidos en la camilla del tomógrafo. Y esto me pasó más de una vez, porque se relajan, este dolor profundo, eh, que no cesa con nada, eh, logra disminuir, logra bajar sustancialmente y el paciente logra descansar. Bueno, decíamos, acá estaba la diapositiva de cómo tratamos a estos pacientes con una internación de 24 horas. Pedimos, como a todos los pacientes, tanto de biopsias como de estas alcoholizaciones, una coagulación, ¿sí? Que esté normal, para que si hay algún tipo de sangrado tengamos tranquilidad de que el sangrado se va a autolimitar. Le colocamos una vía endovenosa, ¿sí? Porque a veces pueden hacer hipotensión y después cuesta mucho encontrar una vía, así que el paciente tiene que estar preparado previamente antes del bloqueo, y puede ser con una sedación o con anestesia local. Muy bien. Dejando las alcoholizaciones, obviamente las alcoholizaciones pueden ser de diferentes plexos, hay muchos otros más, ¿sí? Mencioné el plexo solar, el esplácnico, pero también tenemos el ganglio estrellado,
en los tumores de pulmón que invaden toda esa zona, que también se puede hacer. Obviamente que la dosis de alcohol es mucho menor, es entre 1 y 2 mililitros de alcohol. El plexo de Walter en tumores más inferiores, el plexo esplácnico a nivel dorsal, en lesiones, por ejemplo, un mesotelioma, que invaden la parrilla costal y la parte dorsal con compromiso a nivel paravertebral. Bueno, hay un montón. En toda la cadena simpática, cada estación ganglionar se puede plantear este tipo de alcoholizaciones. Y hay veces que, como no estamos seguros, hacemos un bloqueo primero con un anestésico local, con un corticoide, y si el paciente mejora, pero vuelve la sintomatología, ahí ya tenemos el diagnóstico y vamos a la alcoholización, que es un poquito más invasivo y el alcohol es más irritante. Pero bueno, no solamente quería mencionar que hay bloqueos a nivel de vísceras abdominales, sino que hay también a nivel dorsal, cervical, pelviano, ¿sí? Etcétera, etcétera. En cuanto a la cementación, ¿sí? Las vertebroplastias son una de ellas, pero podemos poner cemento en un montón de lados. En dónde sirve? Por eso hay que discriminar entre lo que sirve y lo que no sirve. Todos los lugares donde cargue peso el paciente, ¿sí? El cemento va a funcionar perfectamente. Por ejemplo, columna vertebral, cadera, rodilla, tobillo, en el hombro también hay veces. Todo lo que prevalezcan otras fuerzas, como por ejemplo fuerzas de tensión, fuerzas de torsión, fuerzas de banding, etcétera, etcétera, más que nada lo que va a funcionar son los tornillos, los clavos, etcétera, etcétera. Así que como resumen, todo lo que es fuerza de compresión, la cementoplastia, ya sea a nivel vertebral, y la llamamos vertebroplastia, como, no, eso, la cementoplastia o las vertebroplastias, andan muy bien, y cuando hay otro tipo de fuerzas, como en los huesos largos, conviene más realizar estabilizaciones. ¿Cómo diagnosticamos una fractura? Muy sencillo, un antecedente traumático, una placa, dolor, ya es suficiente. ¿Qué sumamos? Tomografía, vemos si está destruido el muro posterior, un dato importante para evitar que, o para tener noción y evitar que haya una fuga de cemento al canal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de una fractura vertebral y el paciente se queja de dolor en esa zona? Por ejemplo, en este caso, donde tenemos dos fracturas. ¿Cuál es la aguda o subaguda y cuál es la crónica? Porque a la crónica no le vamos a hacer una vertebroplastia, ya que es muy probable que el dolor no venga de ahí, sino que a la fractura aguda o subaguda sí. Por ejemplo, en este caso tenemos una resonancia con dos fracturas vertebrales, de los cuales le aplicamos una técnica de STIR con supresión grasa, y vemos que el edema óseo que se manifiesta acá se observa en la vértebra dorsal 9 y no en la D12. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿A qué vértebra le voy a hacer el tratamiento? Desde ya que a la dorsal 9. ¿Y cómo realizamos el procedimiento? Lo podemos realizar de dos o tres maneras. Una que da muy buen resultado es fusionar un tomógrafo con un arco en C. Entonces, el tomógrafo nos sirve para ubicar la aguja bien precisa con un solo acceso en el centro del cuerpo vertebral. Y una vez que tenemos la aguja puesta, inyectar el cemento es importante siempre realizarlo con visión directa, constante, para evitar que el cemento se extravase hacia más atrás del muro posterior, ¿sí? Y esto lo podemos lograr, como se ve acá, fusionando un tomógrafo, ¿sí? Llevando el arco en C a la sala de tomografía y realizando este procedimiento así. ¿Se puede realizar con radioscopía solamente? Sí, también se puede realizar con radioscopía. Como ven acá, hago el ingreso, eh, eh, en este caso a nivel lumbar, ¿sí? Y voy inyectando el cemento. ¿Y qué es lo que quiero lograr? Cubrir completamente el cuerpo vertebral con cemento. Acá esto intentamos no realizarlo, no cementar el pedículo, pero sí cubrirlo completamente. ¿Intentamos levantar el cuerpo vertebral? No.
Eso es otro procedimiento que se llama cifoplastia, que es mucho más costoso que esta vertebroplastia, y que la indicación real y precisa es para, primero, en una fractura aguda o subaguda, un paciente que tuvo un traumatismo de menos de 10 días. Y segundo, un paciente que necesita corregir esa altura para evitar una cifosis, una angulación y quedar con alguna deformidad. Pero la gran mayoría de estos pacientes son pacientes añosos, con fracturas osteoporóticas, que con la simple vertebroplastia, que es muchísimo menos costosa que la cifoplastia, logramos mejorar la clínica del paciente. Y de eso se trata, mejorar la sintomatología del paciente y no realizar el procedimiento que más me gusta hacer, eh, porque sí, sino pensar en el paciente. ¿Se puede hacer sacroplastia? Sí, hay muchas fracturas. ¿Se estaba escuchando antes? No sé si alguien está, algún participante, si puede decir si se estaba escuchando Fenómeno, o no. Mati. Perfecto. ¿Eh? Se escucha perfecto. Menos mal, porque pensé que no se había escuchado nada y dije, me muero. Bueno, gracias, Ale. Entonces, continuando, pacientes con, con fracturas de sacro muy comunes, se puede realizar este procedimiento también muy seguro y que logramos mejorar la sintomatología del paciente y como detalle se puede realizar con acceso directamente al sacro o transilíaco sin ningún problema y poner cemento en esa zona, tener mucho cuidado de evitar que el cemento en este caso se vaya a la raíz, a los agujeros del sacro, pero se puede realizar perfectamente. Otro tipo de consolidaciones óseas, por ejemplo, como mencionamos antes, en cadera, en rodilla, voy a mostrar algunos ejemplos. Un paciente mujer de 65 años con un cáncer de riñón y unas lesiones líticas en el tobillo que le generaba muchísimo dolor. Pusimos ahí 2 agujas y lo fuimos rellenando con cemento hasta lograr cubrir completamente la lesión. Lo único que hay que hacer es evitar el pasaje de cemento a la cavidad articular. Eso es muy importante porque genera muchísimo dolor y hasta incluso se puede bloquear la articulación. Así que o se fragmenta y quedan como ratas articulares y eso no está bueno, pero con una buena visión se puede realizar perfectamente. Para ir terminando, dentro de otro capítulo que es muy interesante, son las termolesiones. O sea, hace tiempo la lesión, las lesiones que podíamos lograr, tanto en tumores como para el ámbito del dolor, eran con alcohol, o sea, lesiones químicas, ablaciones químicas, perdón. Con el tiempo nos dimos cuenta que esta ablación química, al introducir alcohol, tenemos una difusión de este medio líquido, medio incierto, que a veces no logramos cubrir la lesión completamente en el ámbito oncológico, ya más que nada para los oncólogos, y dejamos parte de tumor, y eso oncológicamente no es lo que buscamos, porque buscamos un R0, dejar al paciente sin dolor, sin lesión, y empezaron a surgir estas otras herramientas que son ablacionar con medios de calor, que qué es lo que nos da a nosotros más seguridad de lo que vamos a destruir. Eh, Poder reproducir y poder pensar nuestro tratamiento en base a la lesión que queremos tratar, ni más ni menos. Y ablacionar el tumor, insisto, para los oncólogos o los cirujanos, como también el margen de seguridad. O sea que, y esto lo aprendimos de los cirujanos, no van a sacar el tumor solamente, sino que sacan el tumor y parte del parénquima sano normal. Y hay diferentes técnicas y muy novedosas y muy nuevas. Voy a hablar solamente de radiofrecuencia, que es la que más se utiliza, la que hay acceso en cualquier lado, la que más bibliografía sustenta sus resultados. Hay estudios de más de 10 años, estudios multicéntricos con más de 1000 pacientes, o sea, doble ciego, no quedan dudas, y tal es así
que también ya aparece la radiofrecuencia en las guías de manejo oncológico. Con lo cual, dije, voy a hablar de esta, hay otras, las voy a mencionar, pero solamente para una segunda charla. Existe el láser primero, radiofrecuencia, microondas, todas esas destruyen la lesión con calor. Existe la crioablación, que es otra técnica similar, pero con bajas temperaturas, o sea, destruir el tumor con frío. Existe otra técnica que se llama electroporación irreversible, que no es ni frío ni calor, que es electricidad, y lo que hace es desnaturalizar la membrana plasmática, forma poros en la membrana plasmática celular y destruye la célula, genera apoptosis desde ese lado. La radiofrecuencia, microondas, y todo lo que hace es fricción o rotación entre las moléculas de agua, y eso se deposita como calor y produce necrosis coagulativa. Ese es el mecanismo por el cual destruye la célula. No hay ningún tejido biológico que resista altas temperaturas, ninguno. Por arriba de 60 grados, la célula en menos de un segundo muere. Y con crioablación lo que se generan es cristales de hielo, primero en el extracelular, y lo que se produce es un pasaje de agua del intracelular al extracelular por osmolaridad, porque actúa como un soluto esos cristales. Esto deshidrata la célula, y se empiezan a formar poros en una segunda instancia dentro, y luego cuando apagamos la máquina, la misma temperatura corporal derrite ese hielo, esos cristales de hielo que se formó en el extracelular, y ahora tengo más soluto adentro del intracelular que en el extracelular, y este ingreso masivo de agua al intracelular produce explosión de la célula y la destruye. O sea que no es que esto del frío la congela y después vuelve a vivir, sino lo que se destruye completamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mediante 2, 3, 4 punciones e imágenes, poder ubicar el tumor, ¿sí? Poner las agujas como queremos, o la aguja como queremos, o realizar los reposicionamientos que necesitamos, y destruir completamente la lesión y el margen de seguridad. ¿Con qué? Con una mínima incisión. Y que el paciente, en la gran mayoría de los casos, cuando se puede, se vaya a su casa el mismo día del procedimiento. Entonces, como mencioné antes, existen en las guías ya, por ejemplo, del manejo del hepatocarcinoma, en las guías de tumores de pulmón, en algunas renales, ya un lugarcito para estos procedimientos. No digo que es el gold estándar, ni mucho menos, pero ya para ciertos casos, en tumores pequeños, ¿sí? Fíjense en la clasificación de Barcelona del hepatocarcinoma, tumor único menor a 2 centímetros ya va directo a ablación. Directo, en un estadio muy inicial. Very early stage, menor a 2 centímetros, y ahora con resonancia, con contraste, no hace falta ni meterle una aguja a esta lesión en un hígado cirrótico, con una lesión así, que tiene características imagenológicas de hepatocarcinoma, es un hepatocarcinoma, hasta que no se demuestre lo contrario, y directamente va a ablación. Y también ocupa otro lugar en pacientes con tumores menores a 3 centímetros y menos de 3 nódulos, con enfermedades asociadas, también se le puede proponer una ablación térmica. Después podemos discutir qué chiche utilizo, si utilizo radiofrecuencia, si lo quemo, si uso microondas, si uso frío, pero la idea es ofrecerle al paciente un buen procedimiento con bajo índice de complicaciones y con alta eficacia, ¿sí? Voy a mostrar algunos casos. Acá tenemos un hepatocarcinoma hiperintenso en T2 con un refuerzo y un washout. Lo tratamos bajo guía tomográfica, en este caso se puede hacer perfectamente bajo ecografía, control a los 3 meses, no me acuerdo si era a los 3 meses o a los 6 meses. Bueno, control a los 6 meses, y controlamos, le hacemos el seguimiento, el follow-up a todos los pacientes, y lo que observamos es esta área, fíjense, de ausencia de captación de contraste en esa misma zona, y más extensa porque obviamente quemamos más tumor, o sea, abarcamos parénquima hepático normal. Y esto es muy importante para que el radiólogo que va a informar esto no diga, uy,
ahora está el tumor más grande, porque fíjense que antes medía, no sé, 1,5 cm, 2 cm, y ahora mide como 3,5 cm. Ojo, esto con el tiempo va a ir disminuyendo como cualquier cicatriz, pero lo importante es que no toma contraste y antes sí, y eso habla de un área bien tratada o respuesta completa. Acá tenemos otro tipo de ablación en pulmón, por ejemplo, fíjense este caso con una metástasis a nivel pulmonar. Fíjense qué es lo que hicimos. Ponemos una aguja en la lesión y tratamos de reproducir el área, ¿sí?, de ablación que tratamos. Se puede formar algún hematoma parenquimatoso adyacente, es normal. Este es el procedimiento previo y durante el tratamiento. Y en el seguimiento, fíjense lo que se ve a los 3 meses. Se ve un área mucho más grande, tratada, más o menos el mismo corte, cavitada, que a los 6 meses disminuye y al año queda como una cicatriz y nada más. Es muy importante el seguimiento durante el primer año, estricto, cada 3 meses más o menos, tanto de hígado como de pulmón. Muestro este acá, pero a los pacientes con hepatocarcinoma o metástasis hepática los seguimos cada 3 meses con tomografía o resonancia. Nos gusta, si el paciente vino estudiado con tomografía, seguir con tomografía para ver y comparar, ¿no?, peras con peras y no empezar a mezclar diferentes estudios por imágenes. Y ya el segundo año vamos esparciando un poquito más los controles, lo hacemos cada 6 meses y luego tal vez una vez por año. Acá tenemos otra lesión, pero no en el ámbito oncológico, sino en el ámbito del dolor. Tenemos una lesión con un nido, una lesión osteolítica, eh, en un pedículo, en una articulación facetaria más que nada, muy cerquita de la raíz nerviosa. Fíjense, ahí se puede ver en los 3 planos, coronal, axial y sagital. Esto fue un osteoma osteoide y también lo tratamos, ¿sí?, protegiendo. Fíjense, acá tenemos una aguja que atravesamos el hueso, esta aguja de radiofrecuencia, y con otra más a nivel perirradicular, lo que hacemos es poner glucosa, ¿sí?, porque si uso radiofrecuencia no tengo que poner un medio como la solución fisiológica que al revés exacerba más el calor de la radiofrecuencia, sino que con glucosa al 5% lo que hacemos es correr un poquito el espacio medular, desplazar un poquito el nervio y hacer el tratamiento en forma segura y efectiva y mejorar la calidad de la clínica del paciente. Para terminar, hay muchas cosas para que pueda aportar el radiólogo intervencionista o el médico que haga el procedimiento, sea el nefrólogo, el cirujano, el que sea. Lo importante es trabajar en equipo y el que más está capacitado para hacer el procedimiento, que lo haga, y el que le puede brindar un buen seguimiento al paciente, que lo siga, y así vincularse entre unos y otros para brindar mejor atención, alta calidad de estudios eh, y trabajar en equipo. Y lo referido a la alta calidad, obviamente siempre tener una buena calidad de imágenes, por lo menos en estos procedimientos, es clave, es fundamental, porque hace la diferencia en cuanto a la anatomía, en cuanto al posicionamiento de todos los instrumentos que tenemos. Es muy, muy importante lograr buenos estudios para tratar mejor a los pacientes y que no se compliquen. Bueno, muchas gracias. No sé si en el chat hay alguna pregunta, alguien quiere opinar algo, comentar algo. Yo te quería consultar, Mati, si utilizan la difusión también como para complementar. Bien, difusión en cuanto a resonancia. ¿En resonancia? Bien, muy buena la pregunta. Sí, sí. ¿No? Sí, tanto difusión, o sea, para ir a tomar la biopsia es muy importante. Obviamente que cuando tengo difusión, cuando tengo un PET, cuando tengo estudios de alta complejidad y bien estudiar los pacientes, mejor es el rédito diagnóstico. Y ahí intervenimos nosotros de una manera aportando un granito de arena mayor.
porque hay lesiones que son extremadamente grandes y dice, yo paso, el que pasa por la esquina le pega a la biopsia. Sin embargo, hay que encontrar bien el lugar y saber qué es necrosis, qué no, dónde hay alta celularidad, dónde hay mayor metabolismo, dónde no, porque de eso se trata, o sea, de tomar una muestra, en cuanto a biopsias hablando, de la zona más rica, de la zona donde más obtengamos diagnóstico. Y en cuanto al seguimiento, hablando de difusión, en cuanto al seguimiento de los pacientes tratados, no uso difusión. Vos preguntaste por difusión, entonces yo te comento. Sí. Cuando trato un hepatocarcinoma, cuando tratamos un tumor renal, cuando tratamos, no sé, lo que sea, y le vamos a hacer difusión, generalmente nos da alterado la difusión. Estos cambios que se dan de necrosis coagulativa dentro de la célula generan alteraciones en la difusión. Por eso muchas veces lo comento para que no le prestemos atención. Entonces, restringen difusión, no importa. Capta, claro. ¿Capta contraste? No, no veo nada de contraste. Listo. Eso es lo que nos habilita a nosotros, porque después con el tiempo eso disminuye. La difusión, la captación, la restricción. Pero no el contraste. El contraste donde hay un foco que capta, y si es nodular y periférico, seguro es una residuo. Y por eso los controlamos cada 3 meses al principio muy de cerca, porque si aparece algo, tenemos la posibilidad de ir a retratarlo y completar lo que nos falta. Y tengo un montón de ejemplos de eso. Pero si yo lo dejo en el tiempo y esa lesión crece y lo cito al paciente a los 2 años y el tumor que medía 1 centímetro, ahora lo tengo con 4 centímetros, ya sale de mi capacidad. Porque tenemos un límite. Y el límite muchas veces nos lo da no solamente las estructuras que estén adyacentes, que no queremos dañar, sino el tamaño del tumor. Yo te quería preguntar que hace poco leí un artículo de termoablación en lesiones tiroides. Muy bueno, muy bueno. Y me pareció muy interesante y no hay demasiada literatura muy de bien, eso. Muy bueno. Excelentísima pregunta. Mirá, empezamos con termoablaciones de tiroides hace un par de meses. No importa si son 3, 4, 5 meses, no más de un año. Y Lore Sabluk, que viene la semana que viene, o viene esta semana, no recuerdo bien, está haciendo eso. Podemos hacerlo juntos, o sea, y está buenísimo. Obviamente esos pacientes se discuten en Ateneo, ¿sí? Muchas veces el objetivo es cosmético, es en un tumor de un bocio nodular que genera una pelota en el cuello horrible, con anestesia local, se la puede ir quemando despacito. Hay que tener algunas precauciones técnicas, que es el triángulo, hay un triángulo de dificultad, me sale el triángulo de precaución, de peligro, el triángulo de peligro, que es donde pasa el nervio, pero, y esa zona no se ablasiona, porque total estamos tratando una lesión que es benigna, no es una lesión maligna que va a matar al paciente ni le va a generar metástasis, pero podemos lesionar gran parte de la lesión consiguiendo resultados espectaculares y le puedes preguntar a Lore que te puede mostrar un montón de casos. Perfecto. Gracias. Pero estamos arrancando, no es algo novedoso, es algo nuevo y no es como esto que ya hace más de 10 años que hacemos. Pero está buenísimo, es súper, súper interesante. No sé si quedó algún sobreviviente. Sí, pero tal vez los dormí y bueno. No, muchísimas gracias. Por mi lado, no. Buenísimo. Está Fernando. Así que Sí, bueno, sí. si les parece y si no hay ninguna otra pregunta. Muy bien, Mati. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Después, bueno, cada uno de los especialistas irá viendo qué es lo que se puede hacer, ¿no? Por ahí muchas cosas para nosotros son nuevas. Claro. Sí, como dijimos, como hablamos hoy, Fernando, la idea Claro. es sumar cosas, aportar. Sí, por eso tal cual. Así que bueno, ahí yo dejo mi mail. Estaría bueno, puedo dejar mi teléfono, denme un segundito. Sí, si no, yo lo tengo, no te preocupes. No,
No pasa nada. Bueno, vos tenés mi teléfono, le podés dar mi teléfono a quien Sí, sea. sí, no te preocupes. Quiero decir, no, me olvidé de ponerlo, pero bueno. Bueno, nada, les agradezco mucho por la invitación y por el tiempo, que es lo más importante que tenemos, el tiempo de cada uno. Saludos, muchas gracias. Gracias, chao. Chao a todos.